Nuestro tema de hoy es triunfo en Cristo. Y vamos a ir a la Biblia para ver cómo Pablo realmente estaba gestionando este problema, pero cómo él logra ver que Dios está obrando y que realmente ha dado resultados las acciones que ha tomado. No han sido decisiones fáciles, seguramente, porque como decíamos durante esta semana, a veces toca que tomar decisiones que tal vez van a ser mal interpretadas, pero siempre hay que cuidarnos de que sean basadas en principios, con las mejores intenciones, como base nuestra preocupación sincera y real por los demás. Y eso pues nos permitirá que podamos tener, si puedo decirlo así, confianza en los resultados, aun cuando en algún momento en el presente debamos enfrentar alguna crítica o algún señalamiento, pero si hemos hecho las cosas en orden y tenemos claridad en lo que estamos haciendo, podemos confiar en los resultados. Vamos a orar, porque el tema de hoy es maravilloso. Hay triunfo en Cristo y vamos a darnos cuenta que si lo que hacemos lo ponemos en las manos de Dios, Dios siempre se encarga de suplir nuestra necesidad. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Queremos pedirte sabiduría para poder aprovechar al máximo lo que estamos estudiando. Y pedimos, Padre, que nos des la capacidad de reflexionar en cómo podemos ejercer un liderazgo que te honre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que Pablo había cambiado de planes y, por lo mismo que él está explicando, estos cambios obedecen más bien a su preocupación por la iglesia. Una preocupación que le hace decidir, en lugar de ir directamente a confrontar a los corintios, mejor hacer cierta obra en otros lugares mientras él envía una carta con algunas recomendaciones, lo que los estudiosos llaman la carta severa, que lo que hace es tratar de despertar a las personas, que de hecho de ahí venían algunas críticas. Seguramente cuando lees las dos cartas habrás notado que algunos decían, bueno, por carta soy muy fuerte, pero cuando él viene es bien débil en su presencia. No es que Pablo con su presencia fuera débil, lo que pasa es que él trataba de usar siempre de misericordia, sin perder de lado los principios, sin perder de vista los principios, sin hacer a un lado, quise decir, pero también cuando escribía sus cartas, recuerden que la intención de Pablo con las cartas era orientar a la iglesia para que pudiera actuar basada en los principios divinos. Así que, ¿a dónde fue Pablo después de enviar esa carta severa? Aquí lo dice. Cuando llegué a Troas, estoy en 2 Corintios capítulo 2, verso 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Por eso, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Estos dos versículos tienen mucho que decirnos. Primero, el hecho de que Pablo seguía trabajando. Creo que esto es un gran principio para nosotros. Me ha pasado a mí, me pasa a veces, y creo que es algo bueno para reflexionar, que a veces estamos tan ensimismados en un problema que ya nos limita, nos impide seguir haciendo la obra que debemos hacer. Esto nos pasa porque, de alguna manera, enfocamos toda nuestra atención en los problemas en lugar de confiar en que si hemos hecho los pasos correctos, si hemos actuado de buena fe, si hemos tomado decisiones basadas en principios, podemos confiar en los resultados. No porque no vaya a haber inquietud, Pablo mismo tenía inquietud, ahí lo dice, lo acabamos de leer, pero esto no hacía que él dejara de predicar, porque él sabía que había una misión que cumplir. Ahora noten, hay problemas, sí, pero estos no deben absorber la misión que tenemos. ¿Vamos a resolver esos problemas? Sí, claro que sí, hay que afrontarlos y resolverlos, pero sin perder de vista que tenemos una misión. Y Pablo dice, incluso, se me abrió una puerta grande.
pero tenía una preocupación. Recuerden que Pablo dice, la solicitud o la preocupación por las iglesias se agolpa en mi corazón cada día. Y eso era por todas las iglesias y en este caso particular por los de Corinto, porque sabía que había algunos problemas que debían enfrentarse. Así que Pablo dice, bueno, hay que enfrentarlos y vamos a hacerlo de la mejor manera. De ahí las decisiones que ha tomado, que aunque fueron mal interpretadas, ahora Pablo dice cuál es el resultado de esas decisiones. Vean lo que dice el verso 14 hasta el 17. Pero gracias a Dios, porque se encontró con Tito en Macedonia, pero gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto ciertamente olor de muerte para muerte, y para aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y como ya leímos ayer en otros pasajes, aquí podemos ver que Pablo se siente alegre porque seguramente el informe que le llevó Tito fue, mira, los hermanos reaccionaron bien. Es decir, entendieron por qué les amonestaste de la manera que le amonestaste y saben que deben volverse al Señor, deben hacer las cosas de la mejor manera. Y esto fue maravilloso. Pablo dice, bueno, entonces comprobamos que en Cristo siempre estamos en triunfo. Que se refiere al hecho, no de que no haya dificultades en el camino. Estar en triunfo en Cristo no significa que no haya dificultades en el camino. Estar en triunfo en Cristo significa que la iglesia está madurando constantemente, está creciendo en la gracia. Así que, con esto en mente, ahora nos podemos preguntar, ¿cómo nosotros podemos aprender a apreciar el hecho de que en Cristo siempre estamos creciendo? Y si nos ponemos si nos ponemos en sus manos, quiero decir, si nuestra vida se pone en sus manos, entonces podemos tener la seguridad de que vamos a madurar en el camino cristiano y vamos a ayudar a la iglesia a madurar. De hecho, hacia el final, este texto ya lo habíamos leído en la semana, pero aquí lo volvimos a leer. Pablo dice, miren, yo no me estoy beneficiando por esto. Algunos se benefician falsificando la palabra de Dios, pero yo les he presentado el consejo divino. Hablamos así, dice, en Dios, en Cristo. Creo que lo que está diciendo ahí Pablo es, miren, tal vez pareció severa la carta, y seguramente lo fue, pero la intención siempre fue ayudarles en su desarrollo como cristianos, como hijos de Dios, como herederos del reino. Y creo que la iglesia lo entendió. Esto habla de una iglesia dispuesta a escuchar la voz de Dios. Y también nos invita a nosotros, como miembros de nuestra iglesia, a ser lo suficientemente humildes para reconocer que a veces nos equivocamos. Y que cuando alguien nos da un consejo y nos da una orientación, pues es para que podamos crecer en Cristo. Recuerden que al final Pablo lo que está haciendo es mostrando su amor en las cosas que hace por la iglesia. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. En la posición en la que estemos, que Dios nos haya permitido, siempre actuar con amor y por amor, sin dejar de lado los principios, como he dicho durante varias ocasiones, pero sí mostrando solicitud sincera, como Pablo dice, ¿no? De nuevo aquí refuerza su sinceridad al hablar la palabra de Dios, no intentando dañar, sino intentando restaurar, construir. Por eso es tan importante que cuando nosotros pensemos en cómo podemos ayudar a la iglesia, también pensemos que los resultados están en Cristo. Es decir, que podemos ir en triunfo en Cristo. Esa es nuestra, podría decir, nuestra balanza en donde tenemos que fijarnos, lo que tenemos que pesar. ¿Estamos en Cristo? ¿Lo que estamos haciendo sigue las direcciones de Cristo? Porque al final la pregunta es, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos por la iglesia? Porque esta pregunta definitivamente es una pregunta para hacer una introspección. ¿Será que lo que me motiva es el reconocimiento
Que la gente diga, bueno, él sí sabe de lo que está hablando y por eso dice las cosas que dicen, aunque sean buenas. ¿O será que lo que queremos es señorearnos sobre la iglesia y decir, bueno, pero es que aquí yo soy el que mando porque soy el que sé, porque soy el anciano, porque soy el pastor, etcétera, lo que sea, porque soy el presidente de una asociación? Tenemos que tener cuidado porque a veces nuestras motivaciones muy humanas pueden entrelazarse. Así que, ¿qué nos motiva a hacer lo que hacemos? Pablo, incluso cuando tenía que ser severo, siempre estuvo motivado por el amor por sus hermanos, a quienes quería que pudieran experimentar la salvación en Cristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Así que le vamos a pedir a Dios que nos ayude para poder tener ese corazón también. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra y porque en Cristo siempre vamos de triunfo en triunfo. A veces hay desafíos, hay luchas, hay problemas que enfrentamos, pero nunca estamos solos. Por eso, gracias por tu amor. Gracias por tu paciencia con nosotros. Y así como tú has sido paciente con nosotros, ayúdanos a hacerlo, quiero decir, con los demás. Pero de todas maneras, haciendo todo con amor para poder servir a otros. Y cuando hay algo que corregir, ayúdanos a hacerlo como Cristo lo haría. Y que vemos aquí a Pablo haciendo su mejor trabajo por edificar a la iglesia. Oramos pues pidiendo esta sabiduría en el nombre de Jesús. Amén.